En estos momentos vamos a checar la temperatura. Creo que vamos a tener que bajarle porque está superando ya los 500 grados Fahrenheit. Entonces vamos a proceder a cocinar. Vamos a darle una limpiadita. Voy a apagar un quemador porque está demasiado caliente. Voy a apagar el quemador de este lado. Ok, echamos un poco de aceite. Vamos a empezar a cocinar nuestros vegetales. Ponemos champiñones y las calabacitas. Como ven, ya aquí tengo todo preparado. Cebollas. Todos los vegetales vamos a cocinarlos primero. Como ven, son dos bisteces de Nueva York con sus vegetales. Vamos a utilizar por supuestamente la mantequilla de ajo. Vamos a ponerle un poquito de sal. Sal al gusto. Vamos a ponerle sal al gusto y un poco de pimienta. Le damos vueltitas a todos los vegetales. Y como está muy alta la temperatura, vamos a estar constantemente dándole vuelta a los vegetales. Si no, pues se van a quemar, por supuesto. Ok, después vamos a proceder a poner los camarones. A los camarones vamos a poner un poquito de limón. Y ponemos un poquito de aceite, sal, pimienta. Entonces, del lado donde apagamos el quemador, vamos a proceder a poner los bisteces, porque recuerden que estaba más de 500. Por eso, por lo tanto, apagué este quemador para que reduciera un poco la temperatura y no se quemaran los bisteces. Tú puedes poner todo al mismo tiempo, como yo, pues la verdad tengo un poco de experiencia en hibachi, teppanyaki. Pues yo puedo poner muchas cosas al mismo tiempo, pero si tú no tienes mucha experiencia en cocinar en plancha, pues por supuesto tienes que cocinar partes por partes. No se olviden darle vueltas a los vegetales constantemente. Un poquito de sal, pimienta a los bisteces. Después de cocinar cada cosa, voy a ponerlos en esos platos, tengo dos platos para compartirlo. Podría decir que son dos órdenes, como son dos bisteces y pues varias calabazas y cebolla y hongos, pues los voy a poner en cada plato. Haz de cuenta como que si fuera una orden.
Vamos a proceder a ponerle un poco de mantequilla a los hongos. Vamos a voltear nuestros bisteces. Como ya la temperatura bajó, voy a tener que subirle un poquito ya. Nuestros camarones ya casi están. Ya como bajó la temperatura, voy a empezar a subir ya la temperatura de los quemadores. Porque ¿cómo sé que la plancha bajo temperatura? ¿Por qué? Porque la carne y los vegetales empiezan a soltar jugo. Entonces, para que no se desjuguen, vamos a tener que subirle otra vez la temperatura, que esté intenso la temperatura del grill. Entonces, cuando ustedes vean eso, hay que proceder a subir la temperatura. Un poquito más de sal, pimienta. Y pues la sal puede ser sal al gusto. Ya depende de cada quien, pero pues si el steak, pues puedes poner un poco más de pimienta de lo normal para que sepa más bueno, agarre buen sabor, y ponerle sal y pimienta desde el principio. No se olviden de darle vuelta a los vegetales. Entonces los champiñones ya están, los sacamos. Le damos vuelta a los camarones, cebolla, zucchinis, la calabaza. No se olviden darle vuelta a los bisteces para que no se nos quemen. Luego vamos a proceder a quitarle todo el sebo de la carne, el exceso que tiene de grasa. Hay mucha gente que le gusta comerse esa grasa, lo pueden cocinar como chicharroncitos, pero pues yo no lo ocupo ahorita. Entonces vamos a separar lo gordito del bistec. Un bistec lo va a cocinar término medio, y el otro lo va a cocinar término medio rojo. Okay, voy a proceder a serapear los platos, que quede la mitad y mitad de vegetales. Las calabacitas ya están. Vamos a ponerles un poquito de mantequilla de ajo. Y vamos a ponerle un poquito de salsa de soya. Recuerden que la mantequilla de ajo yo la hice ahí en casa. Ya lo hice aquí en casa. En otros videos tengo de mis videos que te enseño cómo hacer la mantequilla de ajo, la que estoy usando ahorita mismo. Pero recuerda que siempre la mantequilla de ajo la tienes que poner pues casi al último. ¿Por qué? Porque como tiene un poco de salsa de soya y tiene ajo, pues tiende a quemarse muy rápido. Lo recomendado es ponerle la mantequilla de ajo hasta el último, ya cuando casi vayas a sacar los vegetales o bisteces o cualquier cosa que le pongas mantequilla de ajo. Y vamos a poner un poquito de soy sauce, pero también la salsa de soya hasta el último. ¿Por qué?
porque tiende a quemarse y te va a quedar un sabor como un sabor amargoso. Ok, voy a empezar a cortar los vegetales. Y no hay que olvidar que tenemos que darle constantemente al bistec para que no se nos queme. Y después a las calabazas vamos a poner un poquito de ajonjolí. Eso le va a dar un sabor, tostadito. Le va a dar buen sabor. Y por cierto, ya se ve bien rica la calabaza. Voy a proceder a retirar la calabaza, ponerla en los platos. Recuerden que todo esto es hecho en casa. Y si tú realmente no tienes un grill y quieres que yo cocine lo que es en una estufa con una cazuela de esas, de las que son de esos de acero, para cocinar adentro en casa, para enseñarte cómo hacerlo, me puedes dejar un comentario y yo lo voy a hacer. Incluso el arroz frito, voy a hacer un arroz frito lo que es hecho en una cazuela para enseñarte cómo hacerlo si es que tú no tienes un grill para una plancha para que tú cocines el arroz. Pues ya estando la cebolla, le ponemos un poquito de ajonjolí. Y también hay que ponérselo siempre al último, como el ajonjolí ya está cocinado, para que no se queme. Y ahorita, después de terminar, les voy a mostrar cómo va quedando el platito de decorado con toda la comida que está cocinando. Incluso puedes hacer combinar un plato así con un arroz frito. Y procedemos a ponerle la mantequilla de ajo a los camarones y por supuesto un poco de limón para que le dé un sabor muy agradable, un sabor rico. Hay que estarle meneando constantemente para que no se nos queme lo que es el ajo y le dé un sabor amargo. No debes de dejar de darle vueltas porque si no se nos va a quemar. Voy a proceder a sacarlos. Pero si tú quieres puedes cortar los camarones también por mitad. Pero pues para más rápido así me gusta. Lo puedes cortar así de este modo. Ya empezamos a darle vuelta a apagar los quemadores. Ya nomás vamos a dejar donde están los bisteces. O sea, voy a cortar uno que esté mediano y uno medio rojo. Damos corte. Y le vamos a poner otra vez sal, pimienta y un poco de mantequilla de ajo. Mantequilla de ajo que le va a dar un sabor muy rico, el estilo hibachi. Y también si tú quieres puedes ponerle salsa de soya en tu bistec, pero a mí me gusta así. Solamente pimienta negra, sal y mantequilla de ajo. Le da buen sabor.
procedemos a cortar el bistec. Puedes cortar en cubitos o en forma esgada. A mí me gusta en cubitos para que no se desjugue. Le da un sabor más más blandito, más blando, y así puede conservar el jugo, porque si lo cortas en forma angular se va a desjugar. Ya quedó medio rojito, puedes observar, es medio rojo, ¿ves? Quedó muy delicioso ese juguito que le sale. A mucha gente no le gusta lo rojo del bistec. A mí me gusta también de vez en cuando, pero más me gusta en término medio, que es lo ideal. Pero si vas a comerte un bistec carne de Nueva York o un filete, lo recomendable es comértelo en término medio rojo, porque es buen bistec. Ok, procedemos a apagar el grill.